Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer tema de química para el segundo periodo, que habla acerca de las propiedades de la materia. Para ello, debemos recordar un poquito qué es la materia. La materia es aquello que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ese concepto que vemos en nuestra pantalla es el concepto que nos ha dado la ciencia clásica. Hoy en día la ciencia moderna nos habla de que la materia es energía que se encuentra condensada en el espacio. Para hablar de materia también debemos ver cómo se presenta en nuestro espacio y vamos a ver que se presenta de cuatro maneras: en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso y por último el estado plasmático. Recordemos que el estado plasmático lo vamos a ver en gran parte, en gran mayoría, cuando hablamos todo el tema del universo. Recordemos que uno de nuestros cuerpos celestes, que es el Sol, está conformado de gran parte del estado plasmático. Aquí podemos evidenciar en esta imagen los objetos que están en estado sólido, que tienen una forma, que tienen un volumen específico, que tienen una masa, que son compactos. Aquí podemos ver el estado gaseoso, no tienen forma propia. Alguno de ellos adquiere la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, aquí vemos la ollita del té. Ese gas va a adquirir la forma de la ollita del té. No tienen un volumen como tal, pero tienen una masa. Y el otro estado es el estado líquido. Tienen la forma de su contenedor, por ejemplo, aquí vemos el de la botella, tienen un volumen, tienen una masa, son fluidos, sus moléculas no están tan juntas. La materia, y como vemos estos objetos acá, tiene que estar compuesto de una partícula. Esa partícula se llama el átomo. El átomo es una partícula que se encuentra en la materia que cuando se unen van a formar las moléculas. El átomo, que es la unidad estructural y funcional de la materia, tiene tres subpartículas. La primera, que se va a ubicar en el núcleo, o sea, en el centro, van a ser los protones con carga negativa. A los protones los acompañará otra subpartícula que van a ser los neutrones que tienen carga neutra. Y en las órbitas, que es lo que estoy señalando, vamos a encontrar a los electrones, que son aquellas subpartículas que tienen carga negativa. Para hablar un poquito acerca de las propiedades de la materia, debemos recordar que las propiedades son características que en muchos casos nos permiten diferenciar una sustancia de otra, un objeto de otro. Por ejemplo, podemos observar estas dos imágenes, azúcar y café. Aquí podemos diferenciarlas partiendo, por ejemplo, de su color. Aquí son blancas, aquí son cafés. Si yo mirara la textura del azúcar es un poquito más como rugosa, más áspera. El café es un poquito más suave. Si yo hablo de color, de olor, el azúcar tiene un color un poco más dulce, en cambio el café tiene un olor un poco más amargo. Entonces las propiedades nos permiten eso, identificar las características de cada sustancia para poder estudiarlas mejor. Las propiedades de la materia se dividen en dos. Las primeras son las propiedades cualitativas. Son aquellas que se determinan a partir de las sensaciones que percibimos del medio exterior. Y esas sensaciones que percibimos en nuestro exterior, nosotros las recibimos por medio de nuestro sistema nervioso y nuestros órganos de los sentidos nos permiten detectar qué es lo que estamos recibiendo. Por ejemplo, yo tengo una manzana. Entonces, si a mí me preguntaran cuáles son las propiedades cualitativas de la manzana, tendría que describir todo aquello que yo puedo percibir por mis órganos de los sentidos, como por ejemplo, el color, el sabor, el olor, la textura y el estado de agregación. Recordemos que los estados de agregación son cuatro: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Otras son las propiedades cuantitativas. También son conocidas como magnitudes físicas y son aquellas que se pueden medir y expresar en cantidades. Por lo tanto, estas magnitudes físicas van a tener un valor numérico y se van a representar por un símbolo. Ese valor numérico expresa la cantidad de veces que la unidad está contenida en la propiedad que se mide.
Para eso se van a utilizar unas tablas que vamos a ver a continuación. Estas propiedades cuantitativas se pueden definir en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Cada una tiene sus tablas y sus valores. Vamos a iniciar con las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra medida, pues se definen por sí mismas. Por ejemplo, la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y la masa, la unidad en la cual la voy a medir, son los kilogramos y sus símbolos va a ser este. Ejemplos que vemos son nuestro peso. Nos dicen, tú pesas 50 kilogramos, 60 kilogramos, 70 kilogramos. Cuando empacamos algo, dice esto pesa 50 kilogramos. Entonces, la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Otra puede ser el tiempo. El tiempo mide la duración o la separación de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de duración, yo puedo decir cuánto se demora un carro en andar desde el colegio hasta mi casa. Entonces, eso yo lo puedo medir en unidades como segundos o lo puedo medir en unidades de horas, dependiendo pues la distancia. Y la separación de los acontecimientos habla de que, por ejemplo, hace 3 años, hace 5 años o pasado mañana, habla de tiempos de pasado, presente y futuro. A eso acude el tiempo. La temperatura indica la energía interna de un cuerpo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos un termómetro, el termómetro lo que va a hacer es medir, indicarnos un valor de cuál es la temperatura interna que nosotros tenemos. La temperatura de nosotros se mide en grados centígrados, pero si yo estuviera hablando de temas de cocina, yo podría medir mi temperatura en otras unidades, como pueden ser las unidades Kelvin o las unidades Fahrenheit. La longitud es la magnitud física en la que consiste en medir la distancia que hay entre dos puntos. Para medir esa distancia, lo tengo que hacer a través de un metro. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la distancia que hay desde mi colegio hasta el parque, desde mi casa hasta la tienda de mi amiga, y todo lo puedo medir con unas unidades pues, que son el metro y su símbolo va a ser M. Aquí podemos ver otro tipo de magnitudes que también conocemos como por ejemplo la superficie, el metro cuadrado. Nuestras casas, por ejemplo, cuando nos van a cobrar algún impuesto, las miden en metro cuadrado. El volumen en metro cúbico es cuando adicionamos un líquido, una sustancia y queremos medir su volumen. La capacidad, que es el litro, los ángulos y pues la temperatura que ya la hemos trabajado. Las magnitudes derivadas son aquellas que se definen a partir de relación de magnitudes fundamentales, implican un cálculo matemático. Por ejemplo, si yo quiero saber la densidad de una sustancia, yo necesito hacer un cálculo matemático. Pero para hacer ese cálculo matemático, yo debo tener inicialmente una magnitud fundamental que va a ser cuánto pesa, cuánto es la masa de la sustancia que quiero hallar la densidad y cuál va a ser el volumen de la sustancia. Entonces, para sacar magnitudes derivadas, yo debo tener inicialmente unas magnitudes fundamentales. Por ejemplo, también puedo calcular la velocidad de un cuerpo. ¿Y cómo la calculo? Determinando el espacio que recorre en un tiempo determinado. Entonces, primero mido la magnitud fundamental, que va a ser el tiempo que se demora, y luego miro cuánto fue la distancia y realizo el cálculo matemático para ver cuál fue la velocidad de ese objeto. Por último, chicos, entonces por favor deben ver todo el video. Segundo, deben marcar su carpeta de química con segundo periodo. No se les olvide que deben hacer un pequeño dibujo. Y tercero, deben tomar los apuntes respectivos de la clase. Lo que pueden hacer es primero ver todo el video y luego van pausando y van tomando sus respectivos apuntes en su carpeta. No hay necesidad que me envíen fotografías, sino que eso les va a servir para que puedan realizar las actividades posteriores. Que tengan buena tarde.